Buenas tardes. En esta oportunidad vamos entonces a resolver las preguntas planteadas en la sección formativa número 2 del curso, denominada la prueba como herramienta del proceso. En este punto, entonces, responderemos la primera pregunta que está relacionada con qué condiciones debe cumplir la sentencia para que se considere que cuenta con una verdadera procedencia probatoria. En este punto es importante resaltar que una sentencia cuenta con verdadera procedencia probatoria cuando está sustentada en pruebas obtenidas, practicadas y valoradas conforme al debido proceso. El libro de autoría del curso explica que el derecho a la prueba hace parte fundamental al debido proceso y se considera como un derecho fundamental de acuerdo a lo consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Además, la decisión judicial siempre debe surgir una valoración integral en el acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y evitando siempre que las decisiones sean arbitrarias o basadas únicamente en apreciaciones subjetivas del juez. En este punto, la sentencia también debe garantizar igualdad entre las partes en lo relacionado con el debate probatorio, permitiendo presentar y controvertir las pruebas en las mismas condiciones. Igualmente, las pruebas utilizadas deben ser pertinentes, conducentes y útiles para demostrar que los hechos discutidos dentro del proceso son reales. Finalmente, el juez siempre debe motivar razonablemente el valor que le otorga cada prueba. Si valora adecuadamente las pruebas o niega su práctica sin justificación, pues digamos que se puede configurar un defecto fáctico en la vulneración del debido proceso como derecho fundamental. La segunda pregunta está relacionada con, ¿puede el juez limitar la práctica de pruebas en cuanto a los hechos notorios sin transgredir el debido proceso? La respuesta es sí. El juez puede limitar la práctica de pruebas respecto de hechos notorios sin vulnerar el debido proceso, siempre que haya una delimitación que esté debidamente justificada y se respete el derecho a la defensa entre las partes. El libro de autoría señala que efectivamente existen hechos que no requieren prueba, entre ellos los hechos notorios y los hechos evidentes. Esto se debe a que son situaciones conocidas públicamente o aceptadas de manera general por la ciudadanía, por lo que practicar pruebas sobre ello resultaría, digamos que innecesario. Asimismo, el juez está facultado para rechazar pruebas impertinentes, inconducentes, superfluas o inútiles, precisamente para evitar que en el proceso existan dilaciones innecesarias y efectivamente proteger la eficiencia judicial. Sin embargo, esta facultad del juez no es absoluta. El juez debe motivar adecuadamente su decisión y garantizar la limitación probatoria para que no afecte la posibilidad real de contradicción entre las partes ni el ejercicio de la defensa. Por eso la restricción solo es válida cuando no compromete la búsqueda de la verdad procesal ni el equilibrio entre las partes. ¿Puede una decisión judicial fundamentarse exclusivamente en probabilidades? Considero que una decisión judicial no puede fundamentarse exclusivamente en probabilidades entendidas como simples suposiciones o apreciaciones subjetivas. Sin embargo, sí es cierto que la probabilidad cumple un papel importante dentro de la evaluación probatoria. El juez reconstruye los hechos a partir de las pruebas y de inferencias lógicas, por lo que la acción judicial implica un razonamiento racional sobre lo que probablemente ocurrió. Incluso, la doctrina explica que el resultado de la evaluación judicial corresponde a una probabilidad lógica y no a una verdad absoluta. Pero esa probabilidad debe surgir de una valoración integral, razonada y objetiva del material probatorio. Por eso, las pruebas deben apreciarse en conjunto y conforme a la sana crítica, buscando la llamada verdad procesal. En ese sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-074 de 2018, señaló
que se vulnera el debido proceso cuando las decisiones judiciales carecen de suficiente sustento probatorio o existe una valoración defectuosa de las pruebas. Entonces, una sentencia no puede basarse únicamente en intuiciones o en probabilidades aisladas, sino en pruebas debidamente analizadas. Respecto de la pregunta, ¿es respetuosa del debido proceso la variación de la carga de la prueba que se hace en la sentencia? Considero que la variación de la carga de la prueba sí puede ser respetuosa del debido proceso, siempre que se haga dentro de los límites constitucionales. La carga dinámica de la prueba busca garantizar igualdad real entre las partes, permitiendo que pruebe quien esté en mejores condiciones de hacerlo. La Corte Constitucional, en la sentencia C-086 de 2016, reconoció que esta figura es constitucional porque facilita el acceso efectivo a la justicia y evita desigualdades probatorias. Sin embargo, también dejó claro que no puede aplicarse de forma arbitraria ni sorpresiva. Por eso, cuando la variación de la carga de la prueba se hace directamente en la sentencia, sin dar la oportunidad a la parte afectada de aportar o controvertir la prueba, puede verse afectado el derecho al debido proceso. Precisamente, en los textos sugeridos por la universidad, explica que la redistribución de la carga debe hacerse antes de dictar sentencia, para garantizar la contradicción y la defensa. En conclusión, tanto la variación de las pruebas como la distribución de la carga probatoria deben estar siempre orientadas a garantizar la decisión judicial. Muchas gracias. En este momento es preciso dar respuesta al siguiente interrogante. Si la orden judicial de aportar una prueba va en contra del derecho a la parte a no autoincriminarse, ¿cuál de los dos principios debe protegerse? Y lo primero que hay que indicarse es que desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra constitucionalizado, es decir, todas las ramas del derecho sienten los efectos de la norma suprema. En ese sentido, cuando tenemos esta aparente contradicción entre estos dos principios, debe prevalecer aquel de rango constitucional, es decir, el derecho a no autoincriminarse, consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política y que tiene alcance directo con el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la misma norma de normas. Sin embargo, es preciso hacer la siguiente aclaración. Si la prueba implica una conducta activa de autoincriminación, por ejemplo, confesar hechos, allí tiene cabida esta regla general que hemos indicado, es decir, la prevalencia del derecho a no autoincriminarse. Pero si se trata de pruebas independientes de la voluntad del sujeto, como huellas, muestras biológicas autorizadas legalmente, tendríamos que decir entonces que allí se abre paso a la posibilidad de obtención de ese mecanismo de prueba. Siguiente interrogante: ¿cuáles son los límites que tiene el juez para decretar pruebas de oficio? Recordemos que el Código General articula un modelo procesal de carácter dispositivo, en el que es fundamental la diligencia y la actividad de las partes. En efecto, la parte que aduce un hecho tiene la carga de probarlo, salvo cuando el juez traslada esa carga a la otra parte por considerar que se encuentra en mejor posición probatoria. Recordemos que el juez, como director supremo del proceso, tiene que saberlo dirigir, por decirlo de alguna manera. En esa condición debe observar la garantía de igualdad de armas entre las partes, lo que comprende dinamizar la carga de la prueba cuando una de ellas está en mejor posibilidad de demostrarlo o se encuentra en desventaja probatoria. Esto para restablecer el equilibrio procesal entre las partes. Así las cosas, el juez no puede suplir la carga de las partes de probar los supuestos de hechos, de sus pretensiones o de sus mecanismos de defensa. Si una parte estaba en mejores condiciones para probar y no lo hizo dentro de los
escenarios y dentro de las oportunidades procesales, el juez no puede suplir la carga probatoria de esa parte decretando pruebas de oficio. En síntesis, el juez puede decretar pruebas de oficio para buscar la verdad material y garantizar una decisión justa, pero siempre dentro de los límites constitucionales y procesales que pretenden o que buscan mejor la imparcialidad, el debido proceso y los derechos fundamentales de las partes dentro del proceso. Hola, mi nombre es Mireille Galindo. Dando alcance a la actividad, vamos a responder los siguientes interrogantes. Primero, ¿qué herramientas tiene el juez para equilibrar a las partes en materia probatoria cuando existe desigualdad entre ellas? Entonces, desde mi punto de vista, el juez tiene herramientas para evitar que en un proceso judicial una de las partes quede en desventaja. Entre ellas está decretar las pruebas de oficio mediante amparos de pobreza y como lo considere. ¿Por qué? Porque en determinados casos las partes no están igual de condiciones. Entonces una parte puede contar con diferentes recursos económicos, sociales para intervenir en un proceso y una de las partes puede estar en desventaja. Podemos traer un ejemplo de ello, es ejemplo de una persona que sufre una afectación en una clínica y va a demandar, no tiene los recursos, no cuenta con dinero, ni capacidad, ni conocimiento para buscar un peritaje idóneo que respalde pues su demanda y todo, entonces, y se encuentra en desigualdad ante esa clínica que cuenta con todos los recursos. Entonces es allí donde se puede y se evidencia que en muchos casos el juez decreta de oficio estas pruebas. ¿Para qué? Para pues proteger las dos partes. Ojo, esto no se me puede convertir en un desequilibrio o que el juez actúe como abogado en una de las partes, para nada. Esta prueba de oficio se debe decretar y tiene que tener mucho equilibrio para no generar esa afectación y pues no parcializar el juez de cierta manera. ¿Por qué? Porque la justicia no debe depender únicamente de quien tiene más recursos económicos, más amistades sociales, sino que también tiene que tener un equilibrio. Entonces es allí donde el juez entra a ayudar, a ponderar y a decretar esas pruebas. Como segundo interrogante tenemos cuál es la diferencia entre una presunción y los medios probatorios. Entonces aquí la diferencia principal es que los medios probatorios sirven para demostrar directamente un hecho dentro de un proceso, mientras que la presunción es una conclusión que surge a partir de un hecho ya probado. Un ejemplo muy clásico y común es cuando en las secretarías de tránsito está el vehículo registrado, pues se tiene como presunción que X persona que está ahí es la dueña del carro. Esta conclusión surge porque ya existe un hecho probado, que es el registro oficial del carro, ¿cierto? Por ejemplo, un contrato firmado, un video, un testimonio son medios probatorios, porque ayudan a demostrar algo de manera directa. En cambio, la presunción ocurre cuando a partir de un hecho conocido el juez deduce otro hecho, ¿sí? Volvemos al ejemplo del carro. Un hecho conocido ya está registrado, el juez deduce que pues es del dueño que está registrado en esta Secretaría de Tránsito. Entonces, esta es la diferencia. Y las presunciones ayudan mucho dentro del proceso porque facilitan probar ciertos hechos que serían difíciles de mostrar directamente. No obstante, se deben manejar con cuidado porque, obvio, tampoco me pueden deslegitimar los medios probatorios y utilizarse de manera inadecuada. ¿Listo? Muchísimas gracias.